con esa adoración y diciéndome, pídeme lo que quieras, dígame si eso no es amor. Y luego cuando yo le digo a él, no quiero nada, dígame si eso no es amor. En el corazón de la Colombia convulsionada de los años 80, una historia de amor se mezcló con poder, violencia y narcotráfico. Hoy hablaremos de una de las historias más fascinantes y polémicas del siglo XX. Virginia Vallejo, la hermosa presentadora, periodista y actriz de cine, llegó a la cima de su popularidad en los años 70 y 80 y después de su relación con Pablo Escobar, el capo del narcotráfico más grande de todos los tiempos, desapareció de la vida pública en medio de rumores, historias y versiones de toda índole. La relación entre el famoso narcotraficante y figura icónica Pablo Escobar con la periodista colombiana Virginia Vallejo. Me enamoré de él y en alguna época creo que él también me quiso mucho. Ella era una periodista colombiana muy conocida, cuya voz resonaba en los medios. Su historia se ha convertido en una de las más fascinantes y polémicas del siglo XX, y su relación con Escobar la hizo famosa en todo el mundo y no indiferente. Ella fue testigo de cómo se realizaban los asuntos de narcotráfico y de los excesos y la violencia que estaban involucrados en ellos, de los recovecos de la vida política colombiana. Es que en aquella época el narcotráfico no había dejado muertos. Entonces era como si fuera una especie de contrabando de adentro hacia afuera. Colombia ha sido siempre un país de mucho contrabando, entonces uno estaba acostumbrado al contrabando de afuera hacia adentro. Y esto era como si él fuera un contrabandista de un producto de Colombia hacia el exterior. El relato de Virginia sienta los cimientos de la comprensión de la magnitud que tuvo el cartel de Medellín en la Colombia de la época. Antes de su accidentada relación, Virginia estaba comprometida con Aníbal Turbay Ayala, sobrino del presidente de la Colombia de aquel entonces, Julio César Turbay. Un día llegó a su puerta una invitación oficial que puso a Virginia en el camino de Pablo. Es que eso era una finca grande, con una pista de aterrizaje. Yo conocía a mucha gente que tenía aviones. Ese no era jet, ese era un avión bimotor. Y yo conocía, todo el mundo que yo conocía tenía fincas y tenía avionetas y tenía, eso era normal. Nosotros pasábamos muchos fines de semana en fincas de amigos. Bueno, no todo el mundo tenía avioneta, eso es la verdad, pero a mí no, sí, yo vi al dueño de la finca, mucho gusto, ¿cómo está? Me pareció simpático. Invitaron a la pareja a conocer el zoológico de un político. Un zoológico en una hacienda, la hacienda Nápoles. Fue la finca más grande construida por el propio Pablo. Y efectivamente, tenía un zoológico con todo tipo de animales salvajes. Relata Virginia que en su visita a la hacienda tuvo un percance y se cayó al río. Ella misma comenta que nadie se percató salvo Pablo, que se lanzó al agua a por ella. Pero hay una cosa ominosa y fatalista, y es que en ese día estuve a punto de perder la vida 2 veces. Y una vez me la salvó él. La segunda vez estaba muriéndome yo delante de 50 personas que no se dieron cuenta que yo tenía 30 segundos de vida. Y ese hombre seguro y valiente se tiró a salvarme a una mujer y a arriesgar su vida. Cuando los otros 50 no se habían dado cuenta, porque estábamos en un grupo grandísimo, yo no me acuerdo si eran familiares o guardaespaldas, el grupo nuestro, estábamos todos en un paseo, era un montón de gente. Y el único de todas esas 50 personas, incluyendo mi novio, que vio mis ojos y se arrojó a salvarme, arriesgando su vida, fue él. En ese momento empezaron su romance secreto. Por otro lado, Pablo Escobar era un hombre en ascenso, un empresario que se convertiría en el narcotraficante más buscado del planeta. Escobar le mostraba sus proyectos sociales, le dedicaba mucha de su atención y la ayudaba en todos los aspectos personales y profesionales. Se dice que fue el carisma de Escobar y su inteligencia lo que enamoró a Virginia. Descubrió que ella era una mujer pensante y mística. Comenzaron su relación de manera muy privada. Virginia era su compañera de prensa y siempre tenía un comentario o una excelente sugerencia para Pablo. Yo empiezo a guiarlo para que aprenda a hablar en público. Empiezo a guiarlo
si está dispuesto a renunciar como lo anunció, que renuncie, porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él para que demuestre las acusaciones que ha hecho contra mi persona. Nunca aprendió, nunca aprendió a hablar bien, era un desastre, como además era tan terco, ¿no? Asistieron juntos a fiestas, eventos sociales y viajes internacionales, y siempre tenían un romance misterioso sobre ellos. De este modo, Virginia se convirtió en testigo de los excesos e inconsistencias de Escobar. No hablábamos nunca de cosas pequeñas, ni de dinero, ni de las cosas que se compran con dinero. Pablo podía haber sido un jefe guerrillero, un muchacho en una casa. Sus casas no eran nada del otro mundo, eran siempre muy elementales, comparadas con las casas de la gente que yo conocía. Yo me crié en unos ámbitos como muy elegantes, aunque mi familia no tenía dinero, estaba emparentada como con todo el mundo, ¿no? Y me crié viendo esas casas de campo grandiosas, llenas de cosas coloniales y de tesoros y de dorados y de arcángeles y de todas esas cosas tan impresionantes. Entonces a mí la hacienda Nápoles sí me pareció una finca grande y punto, ¿no? Conoció sus miedos y sus deseos, conoció sus secretos más oscuros. Más para mí se va volviendo cada vez un objeto de estudio más fascinante, porque tenemos la relación de amantes, pero también la relación de biógrafo y objeto de la biografía. Entonces, él manipula su biógrafo y yo necesito de su protección. Y además me estoy convirtiendo en observador de sus procesos y en evolución y de la evolución de esa mente criminal. Y cada día estoy más fascinada con el estudio de esos procesos, porque además empiezo a ver su injerencia en toda la geopolítica caribeña. Entonces me doy cuenta que este hombre que está allá en Medellín no solamente es un narcotraficante, sino que está cambiando las reglas del juego políticas en todas esas islas del Caribe. En resumen, la relación entre Pablo Escobar y Virginia Vallejo llegó a su violento fin, mientras la paranoia comenzó a apoderarse del narcotraficante. Cuando nos estamos ya separando, me dice que está tratando de que García Márquez, imagínese, el Nobel colombiano, le sirva de contacto con Fidel Castro. Yo le digo, Pablo, estás completamente loco. Después de amenazar con asesinarla una y otra vez, y el miedo de que su oscuro secreto sea descubierto, Virginia no tenía más opciones. Incluso llegó a imaginarse a un tal Gilberto Rodríguez Orejuela, el jefe del cartel rival de Cali, a quien Escobar siempre sospechaba que se la llevaría. Le llegó a mencionar una vez que quería contratar a alguien de ETA y enseñarle a poner bombas. Aunque la partida era dolorosa, no dejaba de amarlo. La historia de amor con Pablo Escobar se convirtió en una leyenda que muestra que el amor puede continuar incluso en medio del ojo del huracán.